Señores alumnos, buenas tardes. El día de hoy, en la sesión correspondiente, vamos a desarrollar la que quedaba pendiente de la última sesión de teoría correspondiente a clase de infecciones en cirugía. Y luego vamos a terminar con trauma abdominal. Al final voy a pasar la lista, terminando las dos clases. Por favor, indíqueme si se ve bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, el primer tema es infecciones en cirugía. En esta clase vamos a desarrollar aquellas infecciones que son producidas por bacterias o cualquier otro germen exterior. Es una flora, digamos, bacteriana externa que se encuentra en el medio ambiente. No infecciones producidas por nuestra misma flora, que puede ser la flora intestinal, la flora respiratoria, urinaria, etcétera, ¿no? Entonces, exclusivamente vamos a hablar sobre lesiones producidas por agentes externos. Ok. Toda infección para el cirujano implica un foco que hay que ubicar. Muchas veces el foco infeccioso amerita el tratamiento quirúrgico de una intervención quirúrgica o de lo contrario, una intervención quirúrgica menor. Las infecciones, yendo de la superficie hacia la profundidad, son primeramente las que encontramos en la piel, tales como el forúnculo, el ántrax, la hidradenitis y la celulitis, que son las más frecuentes. Un forúnculo es cuando el bulbo piloso que encontramos debajo de la piel, en la epidermis, se infecta, se inflama y de esa manera produce pues un encapsulamiento de las bacterias que se encuentran a ese nivel, produciendo lo que se llama forúnculo. Normalmente el forúnculo es de drenaje local, localizado, ¿no? No causa mayores estragos a nivel sistémico. Pero tenemos un problema un poquito más serio, un poquito más grande, que es el ántrax. El ántrax sí es la asociación de forúnculos. Son muchos forúnculos que se unen, por supuesto, muchos de ellos tabicados, hacen de esa manera un forúnculo grande, de mayor tamaño. Entonces, la confluencia de muchos forúnculos puede llegar al ántrax, que implica ya probablemente la colección purulenta dentro de esta cavidad, implica un drenaje quirúrgico. También tenemos la hidradenitis, que son procesos inflamatorios infecciosos de los ganglios, de ganglios que se encuentran a nivel superficial. Muchas veces estas infecciones, estas inflamaciones son crónicas, no son bien tratadas, de tal manera que se complican produciéndose drenajes o supuraciones hacia el exterior y por ende probablemente enfermedades adicionales adyacentes a la piel, sobre todo una celulitis, como ven al final, la celulitis sí, esta es una inflamación ya de plano más profundo que compromete no solamente a la epidermis, dermis, sino también al celular subcutáneo. De tal manera que a este nivel se localizan las bacterias, los hongos o los gérmenes que van a producir la celulitis y causa un cortejo sintomático mayor, como por ejemplo edema en la piel, dolor en la zona afectada, flebosis, eritema, y muchas veces pues una celulitis amerita inclusive
dependiendo de la extensión y el compromiso del organismo de la persona, una hospitalización para el tratamiento antibiótico respectivo vía parenteral endovenosa. Cuando se produce cualquiera de estas patologías que acabo de mencionar, los gérmenes más frecuentes son microorganismos gram positivos, ¿no? Entre ellos tenemos al Streptococo piógenes y al Staphylococcus aureus. Acá tienen una imagen de celulitis facial, cosa que es muy delicada, ¿no? En la que probablemente el plano celular subcutáneo a este nivel se agranda rápidamente por una razón. La inflamación se hace difusa debajo de la piel. ¿Por qué? Porque acuérdense, los músculos mímicos que se encuentran ubicados en la cara carecen de fascia, no tienen aponeurosis, por lo tanto se hace un inflamatorio difuso rápidamente. Entonces acá hay que combatir rápidamente también este germen con antibiótico terapia. El tratamiento generalmente es médico cuando se trata de una celulitis de este tipo. Acá tenemos la hidradenitis que les mencionaba, que corresponde pues a la inflamación y la infección ganglionar y de las glándulas sudoríparas, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas de flexión, ¿no? Por ejemplo, las axilas, la región inguinal, ¿no? En la cual pues podemos tener una asociación de ganglios con la consecuente supuración. Muchas veces estas hidradenitis obedecen a cuadros sistémicos, como por ejemplo la tuberculosis. Hay que mencionar siempre esta enfermedad por lo abundante y lo muy frecuente que tenemos en nuestro país. Muchas veces pues hay las famosas escrófulas, que le llaman así. Las escrófulas son ganglios infartados, ganglios que son supurados y que generalmente se encuentran a nivel cervical, en el cuello, pero también pueden aparecer en otras regiones, ¿no? Es una especie de hidradenitis, pero sistémica. El germen que más frecuentemente produce esta patología es el Staphylococcus proteus. El tratamiento es el drenaje y generalmente antibióticos para gram positivos, como la dicloxacilina. La linfadenitis ya implica un compromiso a nivel de los vasos linfáticos. Hay trombosis de estos vasos con compromiso ganglionar también, ¿no? La linfadenitis implica, pues, o es producida generalmente por el estreptococo, generalmente el beta hemolítico, y ya es una enfermedad que puede hacerse sistémica porque hay fiebre térmica, hay cambios de coloración en la piel, como ven. El tratamiento amerita hospitalizar este caso, ¿no?, con antibiótico-terapia parenteral. Tenemos también los flemones, que son productos de consecuencias, digamos, de traumas producidos anteriormente, y la secuela implica una infección de la sangre que ha quedado coagulada debajo de la piel. Muchas veces el flemón se supura hacia el exterior, ¿no?, produciendo un drenaje parcial, lo cual habría que complementar con un drenaje quirúrgico. Entonces es una inflamación purulenta del tejido laxo, o sea, básicamente del celular subcutáneo, ¿no?, que tenemos, con compromiso probablemente de plano muscular. Entonces en ese caso pues amerita también un drenaje con cobertura antibiótica. Ese es el flemón. El flemón es un hematoma infectado. Acá tenemos imágenes de forúnculos, ¿ven? Muchas veces son múltiples, como ven, y son, pues, como vuelvo a repetir, la inflamación de los folículos pilosos, la inflamación e infección de los folículos pilosos. Cuando generalmente estos se ubican en la región perineal, siempre hay que pensar en gérmenes anaerobios.
De lo contrario, podemos tener al estafilococo aureus, sobre todo, que son bastantemente o frecuentemente productores de estas patologías. Normalmente la forunculosis produce, aparte del dolor, prurito y compromiso ganglionar. Puede llegar a la necrosis, pero de tejido superficial, básicamente piel. También igual se drena. Lo que debe hacerse académicamente es cuando hay secreción almacenada de tipo purulenta, se cultiva. ¿Ok? Entonces, esto es el tratamiento que debe seguir un forúnculo. El anthrax, como vemos en la imagen, es un conjunto de forúnculos, la asociación de forúnculos que forman una sola cavidad. Como por ejemplo ahí, ¿ven? Que puede también llegar a la necrosis. Pero se llena de secreción purulenta, amerita también, es como un absceso que tiene que drenarse. Entonces, acá el germen más productor es el estafilococo aureus y amerita tratamiento antibiótico no hospitalizado, pero sí, por lo menos vía oral ambulatoria. Los clásicos abscesos, ahí los tenemos, ¿no? Estos sí, dependiendo de la región, dependiendo de la magnitud del absceso, el paciente amerita hospitalizarse. De lo contrario, no. Si es un absceso en miembros, no hay necesidad de hospitalizar al paciente, pero sí hay la necesidad de tratarlo. O sea, hacer un drenaje con debridamiento, dejar un dren adentro y indicarle antibiótico terapia al paciente. Bien, cuando ya se ha dejado mucho tiempo, el absceso crece de tal manera que constituye una tumoración sumamente dolorosa, causa fiebre en algunos casos y amerita pues el tratamiento del especialista. Tenemos también la miositis, que ya es una infección profunda, de plano profundo, llegando hasta el tejido muscular, ¿no? En este caso, el proceso inflamatorio e infeccioso ha comprometido capa muscular, desvitalizando al músculo, llegando inclusive a necrosar la fibra muscular. Entonces, la miositis sí es un cuadro más grave. Estos casos sí ameritan hospitalizarse, definitivamente, y una cura quirúrgica de la lesión. Muchas veces las lesiones son chiquititas, pero hay la necesidad de hacer este tipo de incisiones para evitar que el germen siga avanzando. Aquellos gérmenes productores frecuentemente de miositis son los Staphylococcus aureus, ¿no? Que son los que más frecuentemente encontramos en este tipo de lesiones. Y hay que ver la magnitud, digamos, ¿no? La magnitud al momento de hacer el drenaje y la debridación, hay que tratar de ver la magnitud hasta dónde llega este cuadro inflamatorio. El tratamiento para gram positivos, como ustedes comprenderán, es con la dicloxacilina o la cloxacilina, cualquiera de los dos. La dicloxacilina es un antibiótico para gram positivos que no viene vía parenteral, siempre viene vía oral. ¿Ok? En cambio, la cloxacilina es otro antibiótico que cubre también gram positivos que viene por vía parenteral. Entonces habría que aplicar cloxacilina. Luego tenemos ya otra infección quirúrgica más grave, que es la fasciitis. La fasciitis necrotizante sí es una patología que rápidamente evoluciona y que puede llegar a la necrosis rápidamente. ¿Por qué? Porque esta fasciitis está producida generalmente por anaerobios, por gérmenes anaerobios. La presencia de gas es clásico en estas heridas y sobre todo porque compromete plano aponeurótico, o sea, ingresa a plano profundo llegando a comprometer fascia e inclusive músculo. Entonces hay que debridar rápidamente y dejar abierta la herida. Nunca se cierran estas heridas. Estas heridas se dejan abiertas y hay la necesidad de irrigarlas permanentemente a diario y las curaciones diarias. Sobre todo se presentan cuando son
pacientes con enfermedades sistémicas graves, como por ejemplo la diabetes. Los pacientes diabéticos son muy propensos a hacer este tipo de patologías. La fasciitis necrotizante. El tratamiento es quirúrgico, antibiótico terapia, hospitalizado, por supuesto, y cuando ya esté comprometido todo el sistema orgánico, podemos tener un paciente chocado inclusive, un shock séptico. Entonces ahí tenemos necesidad de manejarlo en UCI, en unidad de cuidados intensivos. También tenemos la gangrena gaseosa, que generalmente se da en los pacientes también diabéticos o inmunosuprimidos, que implica pues una necrosis del tejido distal, pies y manos, ¿ven? Sobre todo en los pies, sobre todo cuando tenemos diabetes, pues hay lo que se llama una entidad que se llama pie diabético. Entonces, obviamente acá, desgraciadamente ya se ha perdido, ¿ven? Los dedos están totalmente necróticos y acá se procede a la amputación. Entonces, la etiología es anaerobia también y la sintomatología es mayor, ¿no? Acá hay fiebre, taquicardia, hipotensión, el paciente está chocado prácticamente. El shock séptico está a un paso. El tratamiento es quirúrgico, ni hablar. Y el debridamiento es amplio. Después de estas entidades infecciosas tenemos las infecciones del sitio operatorio, que también son producidas generalmente por gérmenes externos. Cuando uno realiza una intervención quirúrgica, puede tener complicaciones de tipo infección. Estas infecciones son infecciones del sitio operatorio, que como ven, están en relación estas infecciones a la proliferación de los microorganismos. Entonces, muchas veces uno opera pues peritonitis y las heridas, a pesar de que se dejan abiertas, supuran posteriormente. Otras no, otras rápidamente cierran, granulan y cicatrizan. Pero cuando el huésped no se defiende bien del organismo, por ejemplo, en pacientes con comorbilidades, ya hemos mencionado la diabetes, pacientes tuberculosos, sistémicos, inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, entonces la diseminación del germen, sea bacteria, hongo u otro tipo de germen, se disemina rápidamente, produciendo sintomatología amplia. Y finalmente se infecta, se contamina y eso pues conduce a una actitud radical del cirujano para poder llevar a la solución rápida a estos pacientes. Es importante recordar que la infección está basada en base a un cociente. La probabilidad de infección será directamente proporcional a la dosis de la bacteria, a la dosis, y su virulencia e inversamente proporcional a la resistencia. Si no hay resistencia, ni hablar. Las bacterias proliferan y si son virulentas rápidamente se profundizan. Pero si hay resistencia, se controla, se focaliza. Muchas veces hay pacientes jóvenes, ¿no? Sin comorbilidad, aparentemente sanos, que tienen una herida infectada, pero sin embargo cicatrizan y se limpian rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una buena resistencia del organismo. Pero en cambio, en pacientes de avanzada edad o niños o gestantes o pacientes con comorbilidad, entonces se pierde esta relación. Se desequilibra, entonces el germen ingresa a planos más profundos y puede originar un problema sistémico mayor. Para poder evaluar las infecciones, se aplica este sistema. Es un sistema CENIC, así se llama, el sistema empleado para la evaluación de infecciones en cirugía, y evalúa básicamente los riesgos, ¿no? Riesgos que hay que considerar para la producción de cuadros infecciosos en cirugía. El primer riesgo, el factor de riesgo, son múltiples intervenciones abdominales. O sea, aquellos pacientes que han sido operados
inicialmente vuelven a ser reoperados y así por el estilo, múltiples intervenciones también es un riesgo para infecciones posteriores. Luego tenemos las intervenciones, aquellas que tienen mucha duración, mucho tiempo operatorio. Por ejemplo, aquellas intervenciones que duran 3, 4 horas, 5 horas, ¿no? Una intervención grande, ¿no? Entonces, también es otro factor de riesgo para que posteriormente se infecten. Y 3 o más de los siguientes diagnósticos asociados: edad extrema, pacientes de avanzada edad, la obesidad, pacientes hipoxémicos, inflamaciones crónicas, malnutrición, pacientes desnutridos, diabéticos, como hemos mencionado ya, presencia de focos infecciosos diferentes a la intervención quirúrgica. Por ejemplo, si por emergencia se opera a un paciente por peritonitis y aparte de eso tiene infección urinaria, entonces es lo más probable que se vaya a infectar la herida operatoria. Estamos hablando de infecciones de sitio operatorio o intervenciones quirúrgicas recientes. Si recién ha salido de operarse, por ejemplo, de apendicitis, y va a operarse a los 3, 4 días de convaleciente de postoperatorio, de vesícula, ni hablar también. Es otro factor importante que evalúa CENIC para las infecciones operatorias. Pacientes también que han sido sometidos a terapia corticoidea, inmunosuprimida, o irradiación de la zona de intervención cuando son pacientes oncológicos y pacientes con intervenciones clasificadas como contaminadas o sucias. Claro, aquellos pacientes que vienen de accidentes de tránsito y no se hace una buena limpieza, una buena asepsia del campo operatorio, entonces son pacientes que posteriormente van a recaer en infecciones quirúrgicas. Estas son las indicaciones de la antibiótico-terapia y la quimioprofilaxis en pacientes con riesgo de herida operatoria. Cuando hay riesgo, el riesgo CENIC está acá. Si tenemos ningún riesgo, no hay riesgo de los anteriores que he mencionado, una herida limpia no hay necesidad de darle antibióticos, de ninguna manera. Cuando la herida ha sido contaminada, primeramente limpia, pero después se ha contaminado, entonces podemos acudir a la quimioprofilaxis. Cuando los riesgos CENIC van aumentando, miren, se impone la quimioprofilaxis y finalmente tratamiento. El tratamiento al final. ¿eh? Entonces, definitivamente, a partir del riesgo CENIC 1 hasta el 4, entonces tenemos que dar quimioprofilaxis. Eso es lo que indica esta tabla. La clínica. Muchas veces cuando encontramos infecciones del sitio de herida operatoria, tenemos que evaluar en la herida el rubor, el calor y si existe o no tumoración. Muchas veces la herida está cerrada, entonces se abomba, ¿no? Entonces es tumoración. La fiebre generalmente es en picos, ¿no? Es una fiebre alta, porque hay pues secreción purulenta almacenada que hay que evacuar. Muchas veces vespertina, sobre todo vespertina cuando se trata de problemas complicatorios de la TB, la tuberculosis. Impotencia funcional. El paciente, dependiendo de dónde esté la infección, si está en un miembro, no va a moverlo. Entonces, ¿por qué? Por dolor. Entonces, muchas veces conlleva la incapacidad funcional del miembro. Hay edema, supuración, adenopatía regional, y puede llevar incluso a la sepsis si la infección ha atravesado planos profundos. Para el diagnóstico tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Y llegar a la acción de la herida. En los exámenes auxiliares podemos encontrar en el hemograma una leucocitosis con desviación izquierda. Esto hay que hacerlo siempre. Por favor, de esta clase por lo menos hay que llevarse en el cerebro siempre esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una infección, sea cual fuera de las que he mencionado, lo primero antes de dar antibióticos es cultivar. Hacer una tinción Gram para saber si es positivo o negativo, cultivar la secreción y sacar un antibiótico. Posterior a eso ya le pueden dar antibióticos. Entonces, esto es lo académico de lo que se debe hacer.
Después tenemos también, dentro de los cultivos, el más específico es el hemocultivo, ¿no? Cuando sobre todo el paciente ya entra en sepsis. También para el diagnóstico nos podemos valer de los exámenes de radiodiagnóstico. Ahí ayuda la radiografía, no tanto, ¿no? La ecografía podría ayudar cuando hay secreción libre en la cavidad, sobre todo que viene de plano superficial. Se ha infectado la herida y está muy, muy abierta, con compromiso de plano profundo, y puede caer a la cavidad, ¿no? O las tomografías, ¿no? El tratamiento, muchas veces cuando la herida está muy localizada, la infección, entonces se puede hacer un debridamiento, un lavado y un drenaje. Nunca se olviden del drenaje. El dren muchas veces es salvador. Cuando yo voy a debridar un absceso, abro, hago la incisión, meto la pinza, rompo las trabéculas del absceso y lavo. Ingreso con solución fisiológica para limpiar y luego dreno. Luego antibiótico terapia. Muchas veces puede ser específico, si en caso tengo ya el antibiograma, o de amplio espectro, ¿no? Cuando quiero matar de todo, entonces ahí le doy para gram positivo, gram negativo, sean anaerobios. Y por supuesto, llamarle el dolor, que es algo muy importante. Ahí tienen, por ejemplo, el drenaje de un absceso. Estas cosas se hacen en tópico, ¿no? No hay necesidad de recurrir a la sala de operaciones. Pero, por ejemplo, si la herida es así, grande y sobre todo está en una zona crítica como la cara, así, ahí hay la necesidad de llevar al paciente a un ambiente exento de gérmenes, a una zona blanca del centro quirúrgico. La técnica normalmente que se utiliza en un drenaje o una cura quirúrgica local es ir por plano, ¿no? Piel, celular, subcutáneo, como ven, se separan los planos y se aprecia en el fondo la fascia. Entonces, hay que hacer la hemostasia respectiva para evitar dejar hematomas y finalmente hacer el drenaje o sacar el cuerpo extraño, si es que hay, y posteriormente cerrar. Estas heridas contaminadas, nunca cerrarlas por planos. O sea, yo no cierro fascia, no cierro celular subcutáneo y luego piel, no. Se dejan abiertas. El cierre es por segunda intención. ¿Ok? Las infecciones postoperatorias, como ven, ameritan pues un tratamiento muchas veces en sala de operaciones y otras veces local, ¿no? Cuando, a pesar de que la herida ha sido sucia, se deja abierta la herida y se ve que hay secreción y la herida se mantiene sucia, entonces las curaciones locales, el debridamiento local se impone. Pero cuando se ve que, a pesar de que ha dejado abierta la herida, la secreción todavía se mantiene o ha abarcado planos más profundos, entonces la cura quirúrgica tiene que hacerse en sala de operaciones. Obviamente, para ingresar a sala de operaciones a este paciente hay que ingresar hemodinámicamente estable, con un buen balance para evitar complicaciones posteriores. Dentro de las complicaciones de las heridas del sitio operatorio tenemos la evisceración, que es la más grave, ¿no? Es la salida, la exteriorización de las asas intestinales afuera cuando las heridas están abiertas. O progresan a la sepsis, o a largo plazo, meses después, años después, producen eventraciones. Son hernias incisionales. Es importante hacer el aislamiento de gérmenes, sobre todo si hay resistencia. Para esto, se activan las secreciones. Por eso es que es importante, antes de administrar un antibiótico a un paciente, cultivar primero el antibiograma respectivo y sacar el gram, ¿no? Muchas veces el germen es resistente a muchos antibióticos, entonces hay la necesidad de ver qué antibiótico es el sensible para poder utilizar. También dentro de las complicaciones de estas heridas podemos tener que originan una cicatriz antiestética, ¿no? Pero que posteriormente esto se corrige. Y todas estas complicaciones pueden aumentar la estancia hospitalaria, obviamente. Esta es una relación, miren, de gérmenes que puedan producir
las heridas que son por mordedura de animales y mordedura humana. Fíjense en el caso de los perros, de los canes, a la cabeza el microorganismo que está presente siempre en la herida es la Pasteurella canis. También en el caso de los felinos, la Pasteurella sigue, como ven, es un germen muy frecuente en la boca de estos animales. O también, secundariamente a la Pasteurella, tenemos los estafilococos, los estreptococos. Ya en otro tipo de animales, roedores, por ejemplo, tenemos el Streptococcus bacillus y bacterias también gram negativas o anaerobios cuando se trata de reptiles. En la mordedura humana, miren, abundan los gram positivos y los anaerobios, no se olviden. Gram positivos, estreptococo, el estreptococo beta hemolítico y el estafilococo aureus. Y los anaerobios tenemos el Fusobacterium, el peptostreptococo, que son anaerobios, gérmenes que pueden producir la mordedura humana. Cuando es por objetos punzantes, ha sido producida la herida, sobre todo de metal, hay que pensar en la posibilidad de estafilococo aureus, estreptococo beta, hasta pseudomonas, y en algunos casos anaerobios. Hasta la pseudomona, que es un germen oportunista, muchas veces puede estar presente. En esta imagen, en esta diapositiva, también sugerimos los antibióticos de uso, digamos, empírico, sistémico, vamos a llamarle así, cuando tenemos heridas causadas por mordeduras de animales. En el caso de los gatos, los perros, los felinos en general, por lo general se usa el amoxiclavulánico. Son antibióticos que muchas veces hay que hacer una buena anamnesis al paciente porque puede ser alérgico a la penicilina. Entonces, si hay alergia a la penicilina, se deben usar las cefalosporinas de segunda o de tercera generación, inclusive la clindamicina. ¿Ok? Luego tenemos en el caso de los roedores las penicilinas, que muy poco ya se usan, pero cuando hay anafilaxia, podemos usar la vancomicina, la streptomicina o la tetracyclina como en forma secundaria. Para el caso de mordeduras por reptiles, ofidios, amoxiclavulánico, fíjense, casi es el mismo antibiótico que se utiliza, siempre cuidando de la anafilaxia. Si hay anafilaxia, el cotrimazol, la gentamicina, la clina. Y finalmente los objetos punzopenetrantes pueden, si, dependiendo del tiempo de evolución, menos de 7 días, las cefalosporinas de primera, segunda generación. Más de 7 días o menos de 7 días, pero no hay reacción anafiláctica, también las cefalosporinas se pueden usar. Cuando hay reacción anafiláctica, la clindamicina y los aminoglicósidos como la gentamicina o la canamicina. Es importante cuantificar un signo siempre que se sospecha de una infección en el sitio operatorio. ¿Cuál es la fiebre? La temperatura es necesario, no lo toma el médico, por si acaso siempre lo cuantifica la enfermera. Entonces, a la enfermera hay que indicarle o se deja en la indicación que debe tomarle la temperatura mañana o mañana y noche, ¿no? Entonces hay que ver eso para estar seguros, pues, de que existe la fiebre o no. Muchas veces ponen temperatura a 38 grados, sin embargo el paciente no ha tenido fiebre, ¿no? Entonces nos confunde. También, en cuanto a la epidemiología, las infecciones de las heridas es en un alrededor de entre el 14 y fíjense casi el 90. Hay mucha incidencia, sobre todo de infecciones con fiebre postoperatoria. Menos del 50% de los pacientes con infecciones de herida tienen fiebre, sobre todo aquellos pacientes que no tienen reacción. Los inmunosuprimidos no hacen fiebre, los viejitos no hacen fiebre. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso. Para la fiebre postoperatoria hay que descartar, ¿no? Después de la cirugía,
Los primeros días, segundo día hay que buscar otro foco. Luego, la fiebre temprana, que se presenta del tercero al quinto día, la fiebre tardía entre el quinto y el octavo día, la fiebre subaguda hasta la semana, hasta la cuarta semana, y al mes la fiebre diferida. Es la temperatura que puede presentar un paciente postquirúrgico. Causas más frecuentes de alza térmica postoperatorias. Desde el primer día hay que buscar problemas respiratorios, como las atelectasias, que estén originando el alza térmica. En el segundo día, las infecciones del tracto urinario, infecciones urinarias. En el tercer día hay que buscar la aplicación de las endovenosas, o sea, si el paciente está con una vía endovenosa, revisar las venas periféricas si hay flebitis, ¿ya? Si hay flebitis. Y en última instancia, trombosis venosa profunda, ¿no? Bueno, en casos ya muy exagerados. En el PO4, o sea, en el cuarto día postoperatorio, ya hay que revisar la herida. Las infecciones del sitio operatorio se presentan a partir del PO4. PO5, PO6, siempre revisando la herida y hasta los abscesos residuales. El absceso residual implica que hay secreción purulenta en la cavidad donde se ha operado. Entonces eso habría que evaluarlo por el cirujano, llegar al diagnóstico y tomar una decisión. Normalmente en el examen físico que se realiza en una infección del sitio operatorio se buscan estos signos, ¿no? Se buscan signos de inflamación, de alza térmica, de rubor, de tumoración. También se evalúa otros sistemas, aparato respiratorio, ¿no? Tratar cualquier otro proceso infeccioso. Los exámenes auxiliares en el laboratorio a pedir, el hemograma, el examen de orina, con cultivo siempre, las placas de tórax para ver cómo está ese pulmón, no hay que estar en atelectasia, las ecografías para descartar ya los abscesos residuales o las tomografías, en última instancia. Entonces, de acuerdo a los hallazgos encontrados, se procede a tomar la decisión quirúrgica o no. Entonces, esta es la bibliografía de todo lo que les acabo de presentar. Acto seguido, vamos a hablar del trauma, que es otra patología importante porque estamos pues en momentos, hemos pasado, ¿no? Aunque estamos todavía en la cuarentena, en el estado de emergencia, pero se ha recrudecido nuevamente los asaltos, las agresiones, ¿no? Los accidentes de tránsito. El trauma abdominal. El trauma abdominal es una entidad patológica que no es rara encontrar en nuestro medio. Fíjense, por trauma abdominal se pueden perder vidas y la mortalidad de esta entidad patológica se puede catalogar en muerte inmediata, en muerte temprana y en muerte tardía. Las muertes inmediatas es cuando hay compromiso de grandes vasos, ¿no? La vena cava inferior, la arteria aorta, grandes vasos. Entonces, generalmente estos pacientes no llegan al servicio de emergencia de un hospital, ¿no? Fallecen en el foco del accidente o en el foco de la agresión. También puede ser por agresiones. Luego tenemos las muertes tempranas. Las muertes tempranas, sí, el paciente está vivo, se encuentra vivo, ¿y quiénes son los que primero llevan al paciente al hospital? Los bomberos, o si no, el SAMU. Entonces, llega vivo el paciente, pero en el intrahospitalario, o sea, dentro del hospital, a pesar de todas las medidas que se utilizan para salvarle la vida, el paciente fallece. Puede fallecer en trauma shock, puede fallecer en sala de operaciones, pero igual se pierde también. Y hay otra mortalidad que es la mortalidad tardía. Cuando días después, o tal vez semanas, el paciente sale bien de sala de operaciones, pero sin embargo se infecta, llega a la sepsis y la sepsis se lo lleva al paciente. Esas son las muertes tardías.
Entonces hay tres tipos de mortalidad en estos pacientes: la mortalidad inminente, inmediata, la mortalidad temprana, horas después, y la mortalidad tardía, días o semanas después. Acá tienen algo de la epidemiología de esta entidad patológica. Normalmente los pacientes que acuden a una emergencia no acuden solamente por un trauma abdominal, muchas veces acuden por politraumatismos. Entonces, de cada 10 politraumatizados, uno siempre tiene un trauma abdominal, para que vean que no es raro encontrar, ¿ok? Muchas veces por lesiones de vasos importantes, entonces hay la necesidad de actuar rápidamente, quirúrgicamente, para poder solucionar el problema. O de lo contrario, si no se toman las medidas necesarias para contrarrestar los focos sépticos, el paciente puede entrar en sepsis y posteriormente también se pierde el paciente. En la actualidad, por los momentos que vivimos, en el que se han incrementado los accidentes de tránsito, las agresiones, la incidencia de trauma abdominal ha subido en las emergencias de nuestros hospitales. Pero siempre es importante comentar esto porque el sistema de emergencia en nuestro hospital tiene dos componentes. El primer componente es el componente prehospitalario. En el componente prehospitalario llega al foco, como les mencionaba, o los bomberos o el SAM. Desgraciadamente, entre ellos no hay médicos. Entonces, son gente, digamos, entrenada no para tratar inicialmente, sino para dar los manejos o los primeros auxilios, como le llaman, ¿no? Entonces, mientras lo trasladan al paciente a un servicio de emergencia, el paciente puede perderse. Cuando, si hubiera un médico en el foco del accidente, en el foco de la agresión, podría salvarle la vida. Por ejemplo, si estamos frente a un neumotórax, inmediatamente podemos drenarle el tórax ahí, en la ambulancia, ¿ok? O cualquier otro procedimiento, se le va a aplicar una vía endovenosa, pues está en choque hipovolémico, en fin. Son procedimientos rápidos, o también el RCP, ¿no? O aplicar el ATLS, liberando bien o permeabilizando la vía aérea, como ven. Muchas veces eso no se da. Entonces simplemente transportan al paciente y si llega vivo bien, si no, bueno, pues se perdió. Para eso nosotros tenemos este protocolo, que es un programa avanzado de apoyo vital a los pacientes traumatizados, exclusivamente para médicos. Entonces eso se llama el ATLS. Es a nivel mundial, se aplica para todos los pacientes traumatizados. Y ya ustedes conocen esto, el famoso A, B, C, D, E y hasta F, ¿no? Entonces, A de vía aérea, hay que ver que la vía aérea no tenga cuerpos extraños, ¿no? Sobre todo a nivel de la columna, que la columna no tenga fracturas, de tal manera que al momento de la movilización no vayamos a tener un shock medular y con la correspondiente parálisis y hemiplegia posterior. Luego tenemos la ventilación, B, ver que el árbol bronquial y la vía aérea esté permeable, digamos así. C, de circulación, si es que hay algún cuadro hemorrágico severo que está hundiendo al paciente. D, déficit neurológico, donde debemos aplicar la escala de Glasgow, ¿no? Para tomar las medidas necesarias. Y finalmente E, de exposición. Exposición porque el paciente tiene que ser revisado ad integrum, o sea, desnudo, para ver que no se escape ninguna lesión. Cuando tenemos un paciente de este tipo, lo primero que hay que ver es la estabilidad hemodinámica, o sea, control de funciones vitales. Si el paciente está sin pulso, ¿no? Tenemos que pensar, pues, y todavía está vivo, entonces tenemos que pensar que hay una lesión grave, ¿no? Entonces acá no hay que pensarlo dos veces, se procede a sala de operaciones,
laparotomía exploratoria o toracotomía, dependiendo de dónde sospechamos y dónde también está la lesión. La inestabilidad hemodinámica implica de que si al paciente que ha llegado a trauma shock que llegó hipotenso, se le aplica el cloruro de sodio, el cualquier cristaloide que tengamos a la mano, y después de haber aplicado 1 o 2 frascos, sigue con presión baja, entonces estamos frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces acá hay la necesidad de controlar la hemorragia o controlar el foco que está produciendo el cuadro. Y cuando el paciente está estable, llega conversando a trauma shock, entonces nos da tiempo para una segunda evaluación en la que nosotros solicitamos los análisis respectivos para llegar al buen diagnóstico. Entonces, esta es la primera evaluación, evaluado por el ATLS y identificar al paciente si entra en estado de shock o no. Si está en estado de shock, mejorar su estabilidad hemodinámica para posteriormente pasarlo a sala. De lo contrario, pasa a una evaluación secundaria. ¿Ok? Cuando tenemos pacientes chocados, ¿no? Siempre es importante recordar la clasificación del shock hipovolémico que ya la revisamos en la clase pasada. Acuérdense que el shock hipovolémico se va a graduar en 4 tipos, 4 grados, siendo el tercero y el cuarto grado una emergencia quirúrgica. Entonces, acá tenemos que ir a sala de operaciones rápidamente. Pero también hay que ver si el shock es mínimo, de grado 1 o de grado 2, hay que evaluar permanentemente, porque podemos estar posteriormente, en horas después, frente a un paciente chocado en grado 3 o grado 4. Entonces, amerita un monitoreo estricto. Recordar también en el shock hipovolémico la famosa triada de la muerte, ¿no? Que comienza en hipotermia y termina en acidosis metabólica. Muchas veces cuando progresa el shock hacia el CID, a la coagulopatía, el paciente ya podemos perderlo porque entramos en la última etapa del shock que se llama el shock refractario. Y para eso tenemos que combatir la hipotermia, o sea, de cualquier manera evitar que este paciente le baje la temperatura por debajo de límites normales y evitar que entre en coagulopatía, el CID, famoso coagulación intravascular diseminada. En estos pacientes ameritan el sondeo y el cateterismo de todo el organismo. Tenemos que controlar cuánto sale por la sonda nasogástrica, qué tipo de material sale, igual por la sonda Foley y sobre todo acá controlar la diuresis oral. Y con el catéter central tenemos que evaluar factores importantes de monitoreo, como ya ustedes saben, la presión venosa central, o de lo contrario, la presión arterial media. Entonces, lo primero que hay que hacer en el trauma abdominal es combatir la hipotermia, prevenir la hipotermia. Esto con soluciones cristaloides temperadas, ¿no? Y también con calentadores de sangre, sobre todo cuando viene sangre de banco que viene helada, ¿no? Hay que calentarla, hay que temperarla, cobertores térmicos, irrigar las cavidades corporales. Ya cuando uno está en sala de operaciones, se pide a la enfermera que por favor la solución con la cual se va a hacer el lavado quirúrgico de la cavidad no sea fría, sino tibia. Y también el anestesiólogo tiene, a través de la máquina de anestesia, métodos o sistemas para incrementar la presión. Todo esto se aplica para evitar la hipotermia. Cuando un cirujano va a entrar a operar a un paciente traumatizado, tiene que tener en la mente este esquema. Acuérdense que la cavidad peritoneal está dividida en 2 compartimentos, el compartimento supramesocólico y el compartimento inframesocólico. Y detrás de la cavidad peritoneal vamos a tener el retroperitoneo. Acá todo pintado en amarillo. ¿Ok? Entonces, en el supramesocólico voy a encontrar, ya saben ustedes, el hígado, el vaso, el estómago, en fin, parte del esófago, el diafragma. Y en el inferior voy a tener ya todos los intestinos, delgado y grueso. Y atrás, en el retroperitoneo, las estructuras retroperitoneales como el páncreas, muy importante, el duodeno. La mayor parte del duodeno es retroperitoneal, no se olviden de eso, los riñones, etc.
Y también a nivel pélvico hay que revisar la vejiga, el recto y las estructuras genitales. ¿Con qué objetivo pongo una sonda nasogástrica? La sonda nasogástrica, primero, para descomprimir la cámara gástrica. Si yo voy a operar y el paciente viene por un accidente de tránsito y acababa de almorzar, entonces obviamente tengo que evacuar el estómago, porque si no, me va a ser un problema para poder operar este paciente con el estómago dilatado, ¿no? Hay que descomprimirlo con una sonda. Evitar la aspiración, claro. Si el paciente está inconsciente y tiene lleno el estómago, pues una regurgitación puede aspirar al paciente y complicar su estado. Y finalmente, investigar el tipo de material que puede drenar a través de la sonda. Alguna contraindicación se asume que cuando hay fracturas de base de cráneo en pacientes politraumatizados no se debe pasar sonda nasogástrica, porque puede ser que la sonda ubique una falsa vía, de tal manera que se enrosca y se torna ascendente. Por lo tanto, en la placa vamos a ver la sonda nasogástrica en el cráneo. Así, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa con la sonda vesical. La sonda vesical también se coloca fundamentalmente para ver cómo está la diuresis. Esto es importante, porque este paciente amerita un monitoreo estricto. También ver cómo está la orina, porque podemos estar frente a un cuadro urinario, un trauma de riñón, un trauma de vejiga, nos puede estar evidenciando hematuria. Y para evacuarla, obviamente. Las contraindicaciones generalmente es una sola, ¿cuál es? La lesión de uretra posterior. Cuando la uretra posterior, la uretra fija, está dañada y hay sangre en el meato urinario, no pasar sonda vesical. Generalmente esto se presenta en pacientes que han sufrido caídas de altura, ¿no? Sobre la pelvis, lo que se llama caídas ahorcajadas. Acá, por ejemplo, en esta imagen está viendo una hematuria franca, ¿no? Entonces, en estos casos hay la necesidad de evaluar todo el sistema urinario, pero felizmente han logrado pasarle la sonda. Entonces acá probablemente el sangrado venga de arriba, no de uretra. Lo primero que se debe pedir es el hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, gases arteriales para ver si el paciente ya entró en acidosis o no. Las amilasas cuando hay pancreatitis traumáticas, y esto siempre es importante. En el caso del sexo femenino, solicitar siempre un test de caso, porque podemos estar frente también a otra vida. Entonces estamos tratando de salvar dos vidas. Entonces, cuando es así, es importante tener la ayuda de el ginecólogo o el ginecobstetra. Entonces el trabajo ya es multidisciplinario, en equipo. Examen de orina y coagulación y sangre. En cuanto a placas, la placa de tórax nos ayuda para ver, sobre todo con foco en hemidiafragmas, para ver los neumoperitoneos. La placa de pelvis cuando hay fracturas de pelvis. Generalmente cuando la pelvis está fracturada, vamos a tener siempre un hematoma retroperitoneal, o sea, sangrado hacia atrás. La placa simple de abdomen para ver neumoperitoneo también puede servir, pero sobre todo de pie. El borramiento de la cámara gástrica, como ya les mencionaba en clase pasada, es el signo de llover, ¿no? Que generalmente está borrada por la presencia de sangre a ese nivel, o el borramiento del psoas también. Las placas contrastadas en la actualidad se piden poco y ya han dejado a desuso. Por ejemplo, en estas imágenes podemos apreciar un peritoneo bilateral, acá una hernia diafragmática, el colon está metiéndose hacia mi tórax. Más imágenes, acá podemos apreciar la cámara gástrica comprimiendo al pulmón izquierdo, trauma diafragmático con hernia diafragmática, igual acá también, bueno, son pacientes traumatizados, ¿no? En esos casos hay que entrar y cerrar el diafragma para evitar la compresión del pulmón, que el pulmón se expanda bien. Bueno, en general los traumatismos se van a clasificar en dos, abiertos y cerrados. Los traumatismos abiertos son penetrantes y no penetrantes.
y los traumatismos cerrados generalmente se les llama contusos. Vamos a empezar por aquellos traumatismos abiertos, sobre todo los que están produciéndose por arma de fuego. En esta imagen pueden ustedes observar, en general, todos los traumatismos abiertos y cerrados, las estructuras u órganos más afectados son el vaso a la cabeza, el hígado, le sigue el riñón y intestinos. Esa es la confluencia de lesiones traumáticas en traumas abdominales abiertos y cerrados. Los cerrados son los más frecuentes, aunque este porcentaje de abiertos ya ha venido en incremento, como les decía, en los últimos años. Generalmente los traumas cerrados son producidos por accidentes de tránsito y los otros por agresiones. Acá están las vísceras más frecuentemente lesionadas, generalmente en el cerrado es el vaso y en los abiertos el intestino, ¿no? Por la gran extensión y área que ocupa los 7 metros de intestino con el 1,5 metros de colon en la cavidad peritoneal. Entonces, acá está la fisiopatología del traumatismo abierto. El traumatismo abierto que, como les dije, puede ser producido por arma de fuego o por arma blanca. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce generalmente porque la lesión del órgano está en relación directa al volumen que ocupa dentro de la cavidad la víscera. Como les decía, si hay 7 metros de intestino delgado más 1,5 metros ¿cómo se llama? De colon, de intestino grueso, entonces lo primero que se lesionará son las vísceras huecas, ¿no? Que generalmente son las más frecuentemente lesionadas cuando son traumas abiertos. En el caso del producido por arma de fuego, lo que produce la bala o el proyectil ingresa, o sea, penetra el tejido, se fragmenta dentro y se cavita, produce una cavitación, o sea, una tunelización. Esta acción puede ser permanente o puede ser temporal. Cuando es permanente, ¿no? Normalmente destroza el tejido, lo quema. Cuando es temporal, la onda expansiva, la onda de compresión por donde pasa el proyectil puede lesionar estructuras vecinas. Entonces es importante siempre tener en mente eso. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, el orificio de la bala que ha producido en el intestino, tiene que ver el intestino adyacente, porque puede estar quemado también. Y si no se fija en eso y el intestino está lesionado, el intestino adyacente, entonces se abre pues, en el postoperatorio. Entonces siempre tiene que revisar. Los factores que determinan la lesión dentro del organismo son la fragmentación, cuando aumenta en partes blandas huecas sobre todo, ¿no? Entonces, muchas veces hay balas de pistola de calibre pequeño que no tienen mucha fragmentación. Ingresan y salen, pero sí destruyen, ¿no? Entonces, pero hay otros proyectiles, por ejemplo, esos proyectiles de FAL, de fusil, que son grandazos, se fragmentan más. ¿Ya? Entonces, por eso, un factor importante es el tipo de proyectil, la fragmentación. Luego, la distancia a la cual ha sido disparado el proyectil, ¿no? Es diferente, pues, de que le caiga una bala perdida, que ha sido disparada a 3 cuadras, 4 cuadras, que te disparen a quemarropa. Entonces, cuando te disparan de frente a quemarropa, bueno, pues ese factor va a originar una mayor lesión. La densidad de los tejidos también es otro factor importante que cuenta cuando se va a evaluar un paciente de este tipo. ¿Por qué? Porque hay tejidos sumamente densos, sólidos prácticamente, como el tejido óseo, que ofrece una buena resistencia al proyectil y que lo hace rebotar, o de lo contrario, lo introduce y el proyectil se incrusta, no produciendo mayor daño. Ha pasado, ¿no? Entonces, ahí tienen la cavitación temporal, cavitación permanente. Este es un proyectil pequeño, calibre 22. Pero sin embargo, fíjense acá, un proyectil mayor puede producir mayor destrucción. La cavitación permanente es grande, es un hueco prácticamente, y sigue su trayecto.
En cambio, la cavitación temporal es mayor también, ¿no? Y puede estar destruyendo o quemando tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, de ahí que uno de los factores importantes es el tipo de proyectil. Cuando los proyectiles ingresan, también salen. Entonces, se definen los orificios de entrada y los orificios de salida. Un orificio de entrada se identifica porque es ovalado, de bordes definidos, ¿no? Y con un halo alrededor oscuro que se llama tatuaje. Ese es un orificio de entrada. En cambio, un orificio de salida no tiene bordes definidos, bordes irregulares, anfractuosos, ¿no? Y no hay tatuaje, ¿no? Generalmente los bordes de esta herida están evertidos, o sea, están hacia afuera, no están invertidos. Esta es una relación de las estructuras que más frecuentemente se lesionan tanto en el traumatismo cerrado como en el traumatismo abierto penetrante. Siempre es importante, en el caso de las damas, en el sexo femenino, saber que uno está interviniendo una paciente gestante con útero ocupado o de lo contrario no. Por eso el test de embarazo es básico, elemental. Normalmente cuando tenemos un paciente herido por bala o por arma de fuego, el 90% de los pacientes llega al quirófano. El 90%. Ahora, cuando el paciente que ingresa herido por bala está hemodinámicamente estable, lo cual indicaría que el proyectil no ha hecho mayor destrucción en el organismo del paciente, entonces nos da opción para entrar a una segunda evaluación secundaria. Entonces ahí hay que ver el trayecto, ¿no?, del proyectil, si hay orificio de salida, si no, solamente el orificio de entrada, y hay que evaluar mediante diagnóstico por imágenes, hay que pedirle ecografías, tomografías, para ver si es que lesiones presenta a nivel visceral. De lo contrario, entonces la laparotomía se impone. Ahí tienen ejemplos de perforaciones por proyectiles de arma de fuego. Al examen siempre es necesario, cuando lógicamente el paciente está hemodinámicamente estable, realizar un buen examen físico. La inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, inclusive estos dos últimos procedimientos que ya hacen mucho, tienen que hacerse, porque es importante tener algunos signos a esos niveles. En cuanto a la inspección, el paciente, de acuerdo al ATLS, se evalúa totalmente desnudo, ¿no? Hay que ver para todas las zonas anatómicas para evitar dejar lesiones inadvertidas. En la palpación sí se tiene que buscar en el abdomen sobre todo dolor, resistencia, eso es importante, signo de Bloomberg positivo, irritación peritoneal. Normalmente si hay sangre libre en cavidad, el peritoneo, y eso produce mucho dolor. En la percusión, lo que se va a encontrar, aparte de la reacción peritoneal, o sea, el dolor, vamos a encontrar timpanismo, ¿no? Normalmente cuando hay una reacción a una noxa o un proceso inflamatorio, se dilatan las asas intestinales. En la ocultación no hay ruidos hidroaéreos, hay un hilio. Y como les refería, estos procedimientos son importantes porque muchas veces no se hace el tacto rectal y sin embargo hay una lesión de colon bajo, ¿no? A nivel sigmoides o a nivel rectal. Entonces, estamos dando tiempo pensando en otros diagnósticos. Es probable lesión de colon bajo. Igual sucede con el tacto vaginal, eso lo hace el ginecolog. Algunos signos importantes a buscar para buscar signos de irritación peritoneal. Como les decía, ¿sí? El signo de llover es un signo de irritación peritoneal que consiste en que no hay percusión, timpanismo a nivel del hipocondrio derecho, de tal manera que se pierde la matidez hepática a la percusión, entonces hay timpanismo y eso indicaría que hay aire libre en la cavidad.
Entonces, signo de llover para buscar lesiones hepáticas. Y en el lado contrario podemos buscar lesiones esplénicas. El signo de Kerr también se pierde la matidez gástrica. Cuando hay sangre libre en cavidad, ¿no? Que hace posible pues que la cámara gástrica correspondiente al fondo no se percuta. El signo de Balance también, cuando hay dolor en el cuadrante superior izquierdo y hay radiación hacia el hombro izquierdo, es un signo que podría estarnos diciendo que hay una lesión en el diafragma o en el vaso. Algunos signos importantes a recordar. Otros traumatismos perforantes son los traumatismos por arma blanca. Estos traumatismos hay que evaluarlos bien porque muchas veces el arma blanca no perfora la cavidad, o sea, no ha ingresado a la cavidad. Entonces, amerita pues una observación. Eso es importante. Entonces, acá hay un algoritmo. Cuando hay traumatismos por arma blanca, hay que evaluar si el arma blanca ha perforado o no ha penetrado dentro de la cavidad. Si no ha penetrado, conducta expectante, nada más. Y observación, control de funciones vitales. Pero si hay penetración, entonces en el mejor de los centros hospitalarios podemos hacer la paroscopía diagnóstica para ver si hay lesión. Pero muchas veces nuestros hospitales no tienen laparoscopio, pues entonces cuando la herida se sospecha que es penetrante, hay que ver y evaluar mediante exámenes de radiodiagnóstico, tomografías, ecografías, si hay líquido libre o si hay detalles de lesión a nivel hepático o de lo contrario también a nivel esplénico o intestinal. Entonces, cuando ya se da con el diagnóstico definitivo, entonces se va a quirófano para la laparotomía. Las heridas por arma blanca, entonces primero hay que evaluar la penetración. Si el paciente viene por un arma blanca y está hemodinámicamente inestable, entonces ni hablar, ahí no lo pensamos dos veces. Se supone que está lesionando alguna víscera interna, que probablemente sea el intestino. O si viene así, ya es muy evidente, pues, ¿no? Sala de operaciones. Entonces, o así también, o así también, ¿no? Entonces ya ni hablar, acá se impone la cirugía. Algunas alternativas diagnósticas, cuando hay duda, lo más importante es hacer una buena exploración física, o sea, un buen examen físico. Encontramos muchos signos de irritación peritoneal, entonces esto es muy específico. La exploración de la herida cuenta también cuando se trata de arma blanca. Hay que explorar la herida para ver si ha penetrado o no ha penetrado. El lavado peritoneal diagnóstico es un procedimiento que hace el cirujano que consiste en introducir solución salina dentro de la cavidad, haciendo un pequeño orificio, una mini laparotomía, se instila sangre dentro de la cavidad, perdón, sangre no, solución salina y se aspira con una jeringa. Y se ve si hay sangre rutilante. Si hay sangre rutilante, ni hablar, pues está sangrando el paciente, por lo tanto, sale la operación. Este es un procedimiento que se utiliza bastante, es la ECOFAS, ¿no? Ayuda bastante a los cirujanos para identificar sangre libre en cavidad o líquido libre en cavidad. Luego la tomografía, que también nos da detalles de las lesiones. Y finalmente, como les dije, la laparoscopía. Algunas veces, cuando no tenemos muchos de estas alternativas, entonces recurrimos a la exploración digital. Se mete el dedo a través del agujero que ha producido el arma blanca y entonces se identifica si ha penetrado o no ha penetrado a la cavidad peritoneal. Este es el procedimiento de lavado peritoneal. Como ven, se hace una incisión pequeñita debajo del ombligo, se procede a la disección por planos y se introduce un catéter, una sonda, que puede ser una sonda Nelaton o una sonda nasogástrica para instilar solución salina. Esta es la otra forma cuando no hay opción, entonces, de hacer un lavado peritoneal diagnóstico, entonces se mete el dedo, ¿no? Se inspecciona, se explora digitalmente y se ve si en realidad hay penetración o no a la cavidad. Son lesiones múltiples producidas por arma blanca y arma de fuego.
Fíjense acá en este cuadrito, les muestro la sensibilidad y la especificidad. Hablamos de sensibilidad cuando el examen puede identificar inespecíficamente líquido libre en cavidad. Entonces acá, fíjense, llega casi al 100% la exploración, o sea, el examen físico. Por eso les digo que hay que hacer una buena historia. También puede llegar al 100% el lavado peritoneal, o en su defecto, si hay laparoscopio, la paroscopia. La TAC también es un buen procedimiento para identificar líquido libre. Pero no te dice de dónde, o sea, de dónde es este líquido, dónde está sangrando el paciente. Para eso la especificidad, el examen siempre, el examen físico, y fíjense, el que más se acerca es la tomografía. También puede ayudar la ECOFAS, pero más es la tomografía. Te identifica si el hígado está sangrando, si el vaso está sangrando. Por eso es importante tener siempre presente este algoritmo. Bien, entonces en el traumatismo penetrante, todos los que son de arma de fuego, si vienen inestables, cirugía. En el traumatismo penetrante hay que ver la estabilidad y la inestabilidad. Lo primero que prima es la inestabilidad hemodinámica. Si está inestable, la parotomía. Si está estable, ver si ha penetrado o no ha penetrado. Si ha penetrado, TAC, lavado peritoneal diagnóstico. Si no ha penetrado, observación. La laparoscopía y el trauma penetrante muchas veces ayuda, ¿no? En el paciente estable, sobre todo, sin lesión evidente en la tomografía computarizada, por lo tanto hay una duda diagnóstica, se impone la laparoscopía, como ya les mencioné. O la imposibilidad de determinar perforación del peritoneo. No se sabe si ha penetrado o no ha penetrado a la cavidad, entonces hay la necesidad de hacer una laparoscopia. Si el paciente está estable con lesión tóraco-abdominal izquierda y tomografía normal, también es otra indicación de laparoscopia. Muchas veces este procedimiento es diagnóstico y nos puede reducir el índice o la frecuencia de laparotomías en limpio, en blanco. Muchas veces se entra con dudas diagnósticas, desgraciadamente se abre la cavidad y no encontramos nada, ¿no? Entonces eso es algo importante, para eso podemos contar con la laparoscopia. En el trauma abdominal cerrado, normalmente producida por accidentes de tránsito, ahí lo que más se lesionan son las vísceras sólidas. Ahí está el vaso y el hígado. Entonces acá el proceso de aceleración y desaceleración son los que más efecto tienen sobre las vísceras sólidas, efecto negativo. Por ejemplo, acá los choques o colisiones frontales son los que más lesionan, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, no, aparte del abdomen, tenemos las facies, la cara, el cuello, el tórax, que pueden ser contundidos, y también el abdomen. En su defecto, también las colisiones laterales, miren, pueden originar problemas a nivel abdominal, pero en menor cuantía. O el choque posterior, la colisión posterior, donde tenemos el movimiento del latigazo, cual sufre pues la columna vertebral cervical, ¿no? Muy poco el abdomen. Y en los volcamientos, ¿no? En este caso, sí hay probables lesiones por compresión. De todos estos tipos de colisión, el que más causa mortalidad es el impacto frontal, o sea, por delante, ¿no? Luego le sigue el lateral y luego el volcamiento y el posterior menos. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta para hacer la historia clínica. Los traumatismos cerrados se evalúan en base a la estabilidad hemodinámica del paciente, igual que en los abiertos. Si el paciente está inestable y además de eso en el examen físico encontramos signos de irritación peritoneal, el paciente va a la parotomía. Si no encontramos signos de irritación peritoneal, o sea, abdomen en tabla, rebote positivo, etcétera, entonces podemos dar un chance al paciente para hacer una ecografía, una tomografía o un lavado peritoneal. Pero si el paciente está estable, entra conversando, entonces hay la necesidad de una evaluación secundaria. Lo mismo, las mismas alternativas diagnósticas para
que para el trauma abdominal abierto. Acá está el lavado peritoneal diagnóstico, miren. Ubica primero la zona donde se va a hacer la incisión debajo del ombligo siempre, se apertura, se introduce un catéter, que generalmente es una sonda Nelaton, y se instila solución salina. Hasta 1 litro puede ser en adultos. En niños, a razón de 10 centímetros cúbicos por de peso. Entonces, muchas veces solito se drena la sangre. Como ven ustedes acá, entonces ni hablar, ya está positivo. Entonces, salado. Este es el croquis en el cual pues el catéter está ingresando a la cavidad peritoneal. Cuando sacamos una jeringa así, ni hablar, quirófano, ¿no? No hay nada que hacer. O también hay factores que pueden definir el lavado peritoneal como positivo. Por ejemplo, si tenemos en el laboratorio, cuantifican la secreción que ha salido, mayor cantidad de eritrocitos, más de 100.000, es un lavado peritoneal positivo. O si hay leucocitos menos de 500 por milímetro cúbico, ni hablar, positivo. Cuerpos extraños, claro, cuando encontramos vegetales, frijoles, etcétera, y que han salido obviamente del estómago, del tracto digestivo, ni hablar, se ha perforado. Entonces, ni hablar, estamos frente a un abdomen agudo, quirúrgico. Igualmente la amilasa, el dosaje de lipasas, o la fosfatasa alcalina, y finalmente la bilirrubina nos puede dar lavado peritoneal diagnóstico. Estas son la relación de indicaciones donde se tiene que hacer lavado peritoneal. Sobre todo se hace cuando hay duda diagnóstica. Pero cuando uno está seguro y ha indicado sala de operaciones, ya no hay que hacer pues lavado peritoneal, definitivamente. Este procedimiento tiene ventajas y desventajas. Ventajas porque es un procedimiento rápido, simple, barato, no tiene mayor costo. Tiene alta tasa de certeza y precisión diagnóstica. Pero también hay desventajas. Baja especificidad, o sea, no te dice de dónde está sangrando. Eso, 1. 2. Además, no inspecciona, no evalúa retroperitoneo. Con el lavado peritoneal diagnóstico no vamos a saber si el retroperitoneo está sangrando o no. Y muchas veces puede haber falsos positivos. Falsos positivos, por ejemplo, cuando ingresamos a través de la pared y empieza a sangrar la pared, entonces sacamos esa sangre que ha caído a la cavidad, la sacamos en la jeringa. Entonces es un falso positivo. Entonces hay un alto porcentaje de eso, hay que evitar muchas veces y saber en qué momento se realiza. Contraindicaciones casi no hay, solamente cuando ya es evidente la lesión y el diagnóstico está hecho y la indicación está dada para hacer operaciones, ya no hay que hacer nada. Contraindicado el lavado. También puede haber contraindicación relativa a la obesidad, el embarazo, la cirrosis, pero esto se puede solucionar, ¿ok? Es relativo. Otros estudios importantes de radiodiagnóstico que nos pueden servir es, como ya mencioné, la ecografía. Hasta ahora es el equipo, el procedimiento, la EcoFAS, que nos ayuda a detectar líquido libre en cavidad, porque evalúa las cavidades de Cleaves, las zonas más de Cleaves. Si la EcoFAS sale positivo, o sea, se asume que es sangre, entonces va a la laparotomía. Entonces ahí se define, el cirujano define si hace un tratamiento definitivo o hace solamente control de daño. Entonces, eso es importante, para eso sirve la EcoFAS. Ahí tienen, el transductor tiene que ir alrededor de los espacios de clive. ¿Cuáles son los espacios de clive? El fondo de saco de Douglas, el espacio hepatorrenal de Morrison, el espacio sufrénico derecho, el izquierdo, en fin, parieto cólico, etc. Todo eso evalúa la EcoFAS. Es un procedimiento muy, muy útil, sobre todo para los cirujanos, pero con alta sensibilidad y tal vez no tanta especificidad. Ahí tienen imágenes ecográficas de lesión de vaso, alrededor hay sangre. ¿Ven? Esa línea roja que ustedes ven está delineando el volumen de sangre libre que puede haber en una ecografía. Al igual tenemos hemoperitoneo, líquido libre. Ahora, ¿por qué pido una tomografía? Una tomografía estoy pidiendo
porque me identifica el órgano lesionado. Eso es algo importante. ¿Por qué más? Porque me da detalles de esta lesión, si es grande, si es profunda, porque me evalúa retroperitoneo. Es otro factor importante. Acá, la tomo si ve retroperitoneo. Y la interpretación yo no necesito del radiólogo para ver mis placas de tomografía, yo mismo me doy cuenta. Entonces el cirujano solo puede deducir cuáles son las alteraciones. La desventaja sería que demora el procedimiento y es un poco caro, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes del CIS, felizmente, el CIS les cubre en algunos casos. Tienen imágenes tomográficas de lesión de vaso, más lesiones de vaso, tomografía, líquido libre, también se puede ver. A ver, un momentito, por favor. Parece que está fallando el internet. Doctor, Dime. ¿a qué se refiere, disculpe, con trauma penetrante? Trauma penetrante se evalúa cuando el trauma abdominal ha sido abierto. El trauma abierto puede ser de dos tipos, penetrante y no penetrante. ¿Ok? Penetrante cuando ha ingresado el cuerpo extraño dentro de la cavidad peritoneal. No penetrante cuando se ha quedado en la pared, nada más, en la pared abdominal. ¿Ok? Sí, doctor. Ya. Vamos a esperar un ratito porque no me está funcionando bien esto. Ya chicos, continuamos entonces con la presentación de trauma abdominal cerrado. Estamos hablando de la tomografía, que es un procedimiento importante, sobre todo cuando queremos saber detalles de la lesión en el órgano. Y acá les presento un paralelo entre lo que es lavado peritoneal diagnóstico, ECOFAS y tomo. Miren cómo dentro de las ventajas de cada uno de los procedimientos, el que da más diagnóstico temprano es la eco y el lavado peritoneal. Esto es rápido, esto es no invasivo. Esas son sus ventajas. En cambio acá es más específica de la lesión. Eso significa que, aunque la tomografía es invasiva porque implica un medio de contraste, porque generalmente se pide tomografías con contraste, entonces me puede dar mejores datos de las lesiones producidas. ¿Ok? Las desventajas, obviamente, ¿no? Acá en el lavado peritoneal diagnóstico tiene muy baja especificidad, quiere decir que no me dice de qué está sangrando, no detecta retroperitoneo, como ya mencionamos. Igual acá, dentro de las desventajas de la ECOFAS, puede haber mucho gas y no nos deja ver bien, ¿no? No detecta lesiones en el diafragma, ni tampoco ve bien el retroperitoneo. Acá también hay que agregar eso. La ECOFAS no te ve retroperitoneo. En cambio acá, la desventaja de tomo es mucho costo, más tiempo y generalmente es un poco ciega para ver hemidiafragmas, ¿ok? El páncreas sí lo ve bien y requiere generalmente
un traslado del paciente, ¿no? Traslado a rayos X me refiero. Las placas simples de abdomen siempre hay que comenzar por lo más simple. Generalmente, si el paciente puede ponerse de pie, incidencia de pie para ver neumoperitoneo, ¿no? Y entonces lo que nos estaría hablando, como por ejemplo acá, de ruptura de una víscera hueca. Otros exámenes de radiodiagnóstico ya no se usan, placas contrastadas, sobre todo a nivel urológico, pielografía excretoria, que ya no se usa mucho. Lo que sí se viene usando todavía es la arteriografía para ver lesión de grandes vasos, ¿no? Tenemos en la ecografía una variante importante que es el ecodoppler, que también nos puede evaluar vasos. La endoscopía, en la actualidad en las mejores manos, podemos estar frente a lesiones de perforación de víscera hueca, con una endoscopía alta o baja. Y finalmente la laparoscopía. Ahí está la laparoscopía, que es un procedimiento diagnóstico, ¿no? Y también terapéutico. Punto aparte es el retroperitoneo. El retroperitoneo, cuando hay lesiones a este nivel, lo clasificamos en 5 zonas. La zona central, la zona lateral, la zona pélvica, la zona iliar retrohepática y la zona combinada. Cada uno con un número. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5 en el retroperitoneo. La zona 1 central amerita operar al paciente rápidamente porque a este nivel vamos a encontrar grandes vasos. Las zonas 2, acá laterales, los flancos y los hipocondrios, hay que observar al paciente. Si vemos que el paciente se descompensa en las horas siguientes, entramos a operar. Si no, no. Si no, se mantiene en observación. La zona 3 es la zona pelviana, que no amerita una intervención quirúrgica por lo general, porque el hematoma retroperitoneo, el sangrado del retroperitoneo, generalmente es por fracturas pelvianas, ¿no? Entonces acá entra a taller el traumatólogo, estabiliza la pelvis y se autolimita el sangrado. La 4, ilea retrohepática, a este nivel, ahí sí amerita ingresar a sala de operación. Y la zona 5 es zonas combinadas de las anteriores. Entonces, como ven, el hematoma retroperitoneal amerita tratamiento quirúrgico sabiendo qué tipo de trauma es y segundo, ubicando la zona. Ahí están las zonas y lo que he mencionado para la indicación quirúrgica. Esta es una fractura de pelvis con hematoma retroperitoneal. Entonces ahí el traumatólogo tiene que estabilizar esa pelvis. ¿Ven? En este caso, en la tomografía aprecian un gran hematoma, ven que comprime prácticamente, la flecha está señalando el hematoma retroperitoneal, grande, ¿no? Acá también. Cuando existen estas zonas, entonces generalmente se ubica la zona del retroperitoneo y se procede a tomar la decisión. Entonces se opera generalmente y se toma la decisión cuando se evalúa bien al paciente clínicamente y nos valen los exámenes de diagnóstico para tomar la decisión quirúrgica. La estabilidad hemodinámica juega un papel importante para evaluar a los pacientes. Acá tienen las indicaciones de todos los pacientes que van a laparotomías, que ya hemos mencionado. Cuando uno ya decide la operación, cosa tiene como prioridad cohibir la hemorragia, cohibir la contaminación, si hay tejido desvitalizado, retirarlo, evitar el tejido dañado, las lesiones en el retroperitoneo hay que evidenciarlas y repararlas. Y evitar finalmente el síndrome compartamental. Estas son clasificaciones de las lesiones de los órganos. Por ejemplo, acá tenemos la lesión hepática que puede clasificarse hasta en 6 grados. Dependiendo del grado, se procede a realizar el tratamiento quirúrgico. La lesión en el vaso igual, 5 grados. La lesión en el riñón también. Lesiones en el retroperitoneo, por ejemplo, de difícil diagnóstico a nivel del páncreas, del duodeno, como sabemos, pueden ser lesiones olvidadas. Hay que tener mucho cuidado con las perforaciones duodenales. Heridas asociadas muchas veces a hígado comprometido, pero sin embargo el vaso también está, entonces hay que buscar, ¿no?
Es importante la exploración. Para la exploración de la laparotomía, realizar los procedimientos de maniobras que ya ustedes conocen, la maniobra de Kocher, ¿no? Muy conocida para evidenciar cabeza de páncreas, cara posterior del duodeno, la maniobra de Cattell. El cirujano desde hace aproximadamente 20 años, 25 años realiza este procedimiento, que es el control de daños. ¿En qué consiste el control de daños? En realizar lo estrictamente necesario en el paciente quirúrgico. O sea, si ha habido sangrado del hígado y no se puede contener, taponar, punto. Igual en el vaso, taponamiento. Si hay una lesión en víscera hueca, exteriorizar, hacer la ostomía y punto. Eso es todo, evitar la contaminación. Entonces, luego de haber hecho lo estrictamente necesario, el paciente pasa a UCI. Y en UCI, el intensivista se encarga de sacarlo del shock y ya estable el paciente regresa al quirófano para terminar la intervención quirúrgica y poner el tratamiento definitivo. Ahí tienen imágenes de un taponamiento hepático. Fíjense cómo se colocan las gasas, son gasas grandes. Otras formas de poner taponamiento. Y si en caso no cohiben la hemorragia, hay que quitar el pedículo hepático. Esto se llama maniobra de Pringle. Esta maniobra se puede hacer durante 20 minutos, luego se desclampa y así, sucesivamente. Si no es con una pinza, también se puede hacer con una ligadura temporal, el clampaje del pedículo, maniobra de Pringle. O, en su defecto, como maniobra ya heroica, ligar arteria hepática. Pero esto sí, en última instancia, porque puede necrosar el hígado, ¿no? La digitalización del hígado hasta encontrar el vaso sangrante es importante, si en caso no se cohíbe el sangrado. O la sutura, como ustedes saben, en el hígado víscera sólida se utiliza la sutura colchonero, ¿no? Que puede cohibir el sangrado. Suturas en vaso también puede haber, pero cuando ya el vaso está muy comprometido se hace la esplenectomía. Sacar el vaso. Otras formas de cohibir sangrados en vaso, miren, agarran las mallas, esas que se utilizan para las hernias, y se enmalla el vaso y se ajusta. Se pone una jareta y se ajusta. Son formas de cohibir. O también utilizando el epiplo. También es otra manera, otra técnica que cohíbe el sangrado. Entonces, son intervenciones quirúrgicas, miren ahí el proyectil. Y cuando hay contaminación, obviamente, se hacen las ostomías, ¿no? Ostomías que ustedes ya conocen. Otro método para manejar estos pacientes es no operarlos, pero siempre y cuando el paciente esté estable, ¿no? Entonces, a realizar el tratamiento no operatorio tenemos que estar seguros, tenemos que tener un protocolo riguroso a cumplir y una morbimortalidad baja con eso, ¿ok? Entonces, la desventaja del no operatorio, de no operar a pacientes, hay una ventaja, puede quedarse una lesión inadvertida, no la hemos detectado y el paciente puede complicarse. Aumenta el requerimiento de hemoderivados, ¿qué significa? Que hospitalizado necesita transfusiones múltiples de sangre, aumenta el gasto operatorio de seguimiento, claro, obviamente, ¿no? Se queda hospitalizado más tiempo, tiene que evaluarse más. Y la reinserción a la vida laboral más tardía, demora. Esa es la desventaja. También tiene ventajas, disminuye el porcentaje de laparotomía. Se evita un corte, una laparotomía. Disminuye el tiempo de internamiento también. Y disminuye el gasto operatorio. Obviamente, si no se opera, entonces disminuye muchos insumos. Pero para esto tenemos que tener un protocolo que depende del paciente. Cuando el paciente está hemodinámicamente estable, vuelvo a repetir, cuando el paciente es joven, atlético, sin comorbilidad, podemos hacer o someterlo a este tipo de terapia. Condiciones del medio. Condiciones del medio significa de que que estar en un ambiente hospitalario con un buen banco de sangre, porque amerita transfusiones múltiples posteriormente, ¿no? Entonces, una buena UCI, ¿no? Y finalmente, normas de seguimiento, un protocolo ya establecido a cumplir estrictamente.
¿Cuáles son las complicaciones que presentan los pacientes traumatizados? Las más frecuentes son la sepsis. La primera es la sepsis. La sepsis es la complicación que es más frecuente y que también puede ser más grave. ¿Por qué? Porque la puede llevar a la muerte y hay que detectarlo, porque de lo contrario, y manejarla bien, de lo contrario se pierde el paciente. La sepsis puede originarse inicialmente, según este cirujano uruguayo Correa, directamente del trauma. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con evisceración que llega al servicio de trauma shock y que desgraciadamente la herida está con huellas de la llanta del carro o del automóvil que lo atropella. Entonces, obviamente ahí hay una cantidad de gérmenes increíble, la cual puede originar posteriormente un proceso infeccioso que lo lleva a la sepsis. O también puede ser propias, ¿no?, del hospital, en la tercera acá, infecciones intrahospitalarias. O también, en segunda opción, la sepsis puede ser originada por la flora del paciente. Si ha quedado abierto el colon y se ha producido una peritonitis fecal, si no se contrarresta bien este proceso infeccioso diseminado, entonces el paciente puede entrar en sepsis. Realmente las infecciones propias de los ambientes hospitalarios. Todos los hospitales están contaminados y puede haber pues una reinfección del paciente operado. Acá algunas indicaciones para el retorno a sala. Normalmente, muchas veces cuando se opera un paciente, podemos encontrar signos de alarma que nos indican una reintervención. Ejemplo, a la cabeza, el sangrado. Eso es fundamental. El síndrome compartamental, cuando hay un incremento de la presión intraabdominal, también es otra indicación de regresar a sala de operaciones. Normalmente, la presión intraabdominal es entre 5 y 7 milímetros de mercurio, pero puede incrementar y se incrementa generalmente cuando hay trauma. Para eso y evitar el síndrome compartamental se hace lo que se llama el procedimiento de laparostomía. La laparostomía es un procedimiento quirúrgico semejante a la laparotomía, pero no se cierra la pared. Se deja abierta la pared y se coloca la bolsa, que es de polietileno estéril, que se llama la bolsa de Bogotá. Normalmente ese paciente pasa a UCI para posteriormente ser reintervenido. La frecuencia de casos de hipertensión intraabdominal, o sea, el síndrome compartamental a la cabeza del trauma. Luego tenemos también la ascitis, pacientes ascíticos o trasplantados o con pancreatitis severas, obstrucciones, en fin. Pero la frecuencia de síndrome compartamental es con pacientes traumatizados. Esta es la bolsa de Bogotá, que amerita cambiarla, ¿no?, cada 48 horas, 72 horas, dependiendo de lo que se vea a través de la bolsa. Muchas veces se ve bilis o se ve contenido intestinal, entonces eso significa que se ha abierto un intestino, se ha abierto la vía biliar, entonces hay que entrar urgente a reoperar al paciente. Entonces tiene sus ventajas. Muy bien, con esto hemos terminado la clase de trauma. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿para qué se hacía el Dime. lavado peritoneal? ¿Para qué se hacía el lavado peritoneal? Disculpe. El lavado peritoneal es un procedimiento quirúrgico que consiste en aperturar la cavidad peritoneal con una mini laparotomía. Eso se hace en el servicio de trauma shock, no en el quirófano, ¿no? Se abre la pared, se hace una incisión, se va por planos hasta llegar al peritoneo. Una incisión chiquitita de 3 centímetros. Entonces, a través de ese huequito que hace abierto por el peritoneo, se pasa una sonda, que es semejante a la sonda nasogástrica, se llama sonda de Nélaton. Entonces, por esa sonda se instila, se aplica solución salina a la cavidad peritoneal del paciente. Puede ser aplicarse hasta 1 litro, de 200 en 200 centímetros cúbicos. Cada 200 centímetros cúbicos vuelves a aspirar con una jeringa grande. Entonces, al aspirar, si tú sacas sangre rutilante, el lavado peritoneal diagnóstico es positivo. Pero después de instilar varias veces es dudoso, entonces el material que sacas en la jeringa lo llevas al laboratorio. Entonces el laboratorio te va a definir, no, acá hay eritrocitos, hay sangre, o acá hay otro tipo de, ¿no?, por ejemplo, hay alimentos, ¿no? Han visto por ahí un vegetal, ya, pues entonces se ha abierto el intestino, el estómago. Entonces es quirúrgico, ¿te das cuenta?
Ese es el lavado peritoneal diagnóstico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, sí, Sí. quería preguntarle otra cosa. Em, para la indicación de ir a cirugía, o sea, tanto para traumas cerrados como abiertos, la indicación más importante es inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Así es. Eso es lo que Ah, manda. ¿Por ¿y hay qué? otras indicaciones Sí, o dime. solamente esa es la única? No. Cuando tú tienes un paciente inestable y por anamnesis sabes que este paciente ha sufrido un accidente o una agresión, y está inestable hemodinámicamente, está hipotenso, está chocado, taquicárdico, no vas a pensar dos veces, pues, ¿no? Entonces ahí tienes que pensar en que ese paciente tiene que entrar a la sala de operaciones, porque probablemente hay lesión en alguna víscera intracavitaria, intraperitoneal. Pero cuando el paciente viene estable hemodinámicamente, te da opción, te da tiempo para hacer una segunda evaluación. En una segunda evaluación, tú le pides el hemograma, le pides las placas, le pides ecografía, le pides tomografía, todo lo que quieras. Entonces puedes llegar a detectar lesiones pequeñas inclusive, que después de horas se pueden manifestar. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces vamos a pasar la lista rápidamente. A ver, Alarcón. Presente, doctor. Ya. Alfaro. Presente, doctor. Bien. Alba. Presente, Alba. doctor. Ya. Presente. Muy bien. Ambía. Presente, doctor. Muy bien. Andrade. Presente, doctor. Bien. Arica. Denis. Presente, doctor. Tauki. Presente, doctor. Alvin. Presente, doctor. Ya. Bejarano. Presente, doctor. Ok. Benavides. Presente, doctor. Bien. Burga. Presente, doctor. Cabello. Presente, doctor. Macho. Presente, doctor. Campos Olivos. Campos. No está. Ya. Campos Ceballos. Presente. Ya. Andiotti. Presente, doctor. Ya. Cárdenas. Checlén. Presente, doctor. Carguayo. Presente, doctor. Carpio. Presente, doctor. Carrillo. Presente, doctor. Ya. A ver, vamos a bajar esto. Castillo Delgado. Presente, doctor. Castillo Mejía. Presente, doctor. Tacora. Presente, doctor. Cepeda. Presente, doctor. Chacón. Presente. Chavarri. Presente, doctor. Chávez. Chávez Rodríguez. Presente, doctor. Chávez Villanueva. Chávez Villanueva. No está. Chávez Villanueva. Chipana. Chávez Villanueva, presente, doctor. Doctor, Chávez Villanueva Ah. le está diciendo presente. Habla pues, hijo. Ya. Chipana. Presente, doctor. Ya. Chuchón. Chuchón.
Presente, doctor. Ya. Concepción. Verónica Concepción. No está. Ya. Corimanya. Presente, doctor. Ya. Cortés. Presente, doctor. Cruz Chambi. Presente, doctor. Ya. Cruz Lama. Presente, doctor. Ya. Cruz. Hay otro Cruz. Cruz Vargas. Presente, doctor. Ya. Cuadros Trujillo. Presente, doctor. Juárez Chávez. Juárez. No está. Ya. Cuba. Presente, doctor. Ya. Cucho. Presente, Vázquez. doctor. Ya. Custodio. Presente, doctor. Custodio. Presente. Ya. De la Cruz. Presente, doctor. Díaz Guerrero. Díaz. No está. Ok. Escalante. Presente, doctor. Ya. Eslava. Presente, doctor. Ok. Espinosa Palomino. Presente. Ya. Espinosa Pin. Presente, doctor. Ya. Figueroa Fernández. Presente, doctor. Ya. Flores Aburto. No está. Flores. No. Flores Quiroga. Presente, doctor. Ya. Galvez López. Presente, doctor. Ya. A ver. García. Doctor. Flores Aburto. Presente, doctor. Ya. García Meneses. Presente, doctor. Ya. Gómez. Presente, Chumpi. Presente, Ya. doctor. Gómez Esteban. Presente, doctor. Ya. Guisado. Presente, doctor. Hilario Mesa. Doctor, Hilario es del alumno que le comenté. A lo tengo acá en llamada también. Ya lo veo después entonces. Hinojosa Avilés. Presente, doctor. Presente, doctor. Wambo. Wambo Panduro. doctor. Ya. Huerta. Presente, doctor. Huerta Conto. Presente. Hurtado Soto. Ah, no. Huerta Presente. González. Huerta González, presente, doctor. Huerta González. Presente. Ya. Hurtado Justo Quispe. Presente, doctor. Ya. La Torre. Presente. Ya. Leiva. Presente, doctor. Ya. Linares. Linares. Presente, doctor. Ya. López Vidal. Presente. López Presente, Vidal. doctor. Presente, doctor. Ya. Y Lozano. Lozano Presente, Correa. doctor. Presente, doctor. Ok. Ya, muy bien. Entonces, ya nos estamos despidiendo para retomar la... Gracias, gracias. Ya. Conversamos a través de WhatsApp. No tengo tiempo. Conversamos a través de WhatsApp. ¿Ya? Listo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.